romper con el presente es entender que tenemos un estilo de vida que no glorifica a Dios. Es entender que tenemos gustos que no glorifican a Dios. Es entender que tenemos opiniones que no glorifican a Dios. Es entender que tenemos una manera de resolver los problemas que no glorifican a Dios. Es entender que la manera como administramos nuestra vida cuando vivimos sin Dios no glorifica a Dios. En una ocasión le preguntaron a una persona muy famosa relacionada con la literatura que por qué el cristianismo no tenía el poder que de acuerdo a la Escritura se había dado. Y esta persona dijo que si el 95% de las personas que dicen ser cristianas realmente hubiesen tenido un encuentro personal con Cristo, el mundo en que nosotros vivimos sería otro. Esto es muy importante y nos hace recapitular una de las opciones que nosotros tenemos. Y esto nos muestra, hermanos, que el cristianismo tiene una función en la sociedad actual, en la sociedad en la cual se mueve, en la sociedad en la cual vive. Y esto nos habla también de que posiblemente el cristianismo que nosotros hoy conocemos no tiene los rasgos, las cualidades y sobre todo el propósito que la Escritura tiene para él. Esto nos ayudaría entonces a darnos cuenta que las actividades que se hacen en la iglesia, por la iglesia y para la iglesia, en realidad no están fungiendo ni teniendo la función que deben de tener. Hace tiempo, hablando con un predicador, el predicador canceló el culto de los miércoles. Obviamente por las razones que nosotros conocemos en este tiempo de pandemia, ahorita en el 2021. En estos meses de inicio, en el 2020 y ahora continuar con el 2021. Pero lo que me llamó la atención fue lo siguiente, cuando él me estaba platicando. Me dijo, tantos años hemos tenido esta reunión de los miércoles y nunca produjo frutos. Esto fue alarmante, entonces fue lo que me dijo el predicador. Es decir, que cuando vino la pandemia y decidieron cancelar esta reunión, lo hicieron a sabiendas de que la reunión no había producido el fruto que debía de haber producido. Por más de 20 años que tiene en el ministerio este predicador en esa iglesia, la reunión de los miércoles solamente tenía a las personas que eran fieles en el sentido de la actividad del miércoles. Pero en esa actividad jamás se reunió una nueva persona permanente. Muchos fueron intermitentes. Por lo tanto, cuando vino la pandemia, se dieron cuenta en esa iglesia que la reunión de los miércoles no era significativa para producir un mejoramiento en el crecimiento de la iglesia, en la calidad de la iglesia y sobre todo en la difusión del evangelio. Cuando nosotros hablamos de la importancia del cristianismo en nuestra vida, nosotros debemos que darnos cuenta de algo sumamente importante. Cuando nosotros vemos al apóstol Pablo hablar acerca del cristianismo, Pablo nunca se concentra en el número. No es la prioridad de Pablo decirle a la iglesia en Corinto, en Éfeso, en Colosa o en alguna otra región de las comarcas o de las ciudades que él conocía, que lo importante es que la iglesia crezca, que crezca numéricamente, que haya más hermanos en la congregación. Ese no es el tema de Pablo, y no porque el número sea malo. El punto principal de Pablo es que cada cristiano tenga un entendimiento cabal, completo de su formación espiritual. Y ese es lo que nosotros hoy vamos a concentrarnos. Este y otros mensajes vamos a hablar de palabras del cristianismo relacionadas con el discipulado, pero vamos a hablar principalmente de palabras del cristianismo. La primera vez que la predicación fue escuchada, cuando se reunieron aquellas personas para escuchar acerca del mensaje de salvación en el libro de los Hechos, cuando por primera vez en medio de los apóstoles se pone de pie Pedro y empieza a predicarles acerca de la venida del Espíritu Santo, cuando por primera vez personas de muchas regiones habían venido a Jerusalén
y la iglesia había nacido, como dice, en el día de Pentecostés, a las 9 de la mañana se inicia la iglesia, encontramos a una audiencia que en el capítulo 2, versículo 36 dice Pedro: a este que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y el versículo 37 dice: y cuando oyeron esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros hermanos: varones hermanos, ¿qué haremos? Estas personas habían entendido la función del cristianismo. Y entonces Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. La palabra del cristianismo, la primera cualidad que se presentó en el cristianismo es la palabra arrepentíos. Cuando nosotros escuchamos la palabra arrepentíos, nosotros tenemos que entender que en ese contexto de Hechos 2:38, como lo vamos a ver aquí en la pantalla, arrepentíos, nosotros nos damos cuenta que esa palabra tiene que ver en primer lugar con el momento de la predicación y de la conversión de ciertas personas. Y en ese momento entonces la palabra arrepentíos significa cuando la persona es consciente del mensaje de salvación, cuando la persona llega el momento de dejar su vida sin Dios y ahora tener una relación con Dios, significa entonces la palabra arrepentíos en Hechos 2:38, romper con la vida presente reconociendo la autoridad de Dios. Romper con la vida presente reconociendo la autoridad de Dios. Romper la vida presente. Eso significa la palabra arrepentíos. La palabra arrepentíos, por lo tanto, transmite la idea de que al enfrentarnos con el Evangelio nos damos cuenta de nuestra posición personal, que nuestra conciencia hace mella, que nosotros tenemos un problema central con Dios y que nuestro estilo de vida no es agradable ante los ojos del Señor, y entonces nosotros reconocemos en ese momento que nuestra vida nos ha llevado a tener problemas con nuestra conducta, con Dios, y entonces nosotros rompemos con el presente. Por lo tanto, la palabra arrepentíos en ese versículo de Hechos 2:38 significa que las personas, cuando escuchan el Evangelio y examinan su vida, tienen que romper con su presente, como si agarráramos esta hoja y la hiciéramos añicos. Rompemos con nuestro presente y entonces permitimos que Dios tenga autoridad sobre nosotros. ¿Qué significa romper con el presente? Pues bien, nosotros tenemos principios, valores, ideas, gustos, tenemos un montón de nuestra personalidad. Ahora todo eso tiene que estar sometido bajo la autoridad de Dios. Romper con el presente significa que cada uno de nosotros haga un examen de conciencia para dejar que Dios gobierne nuestra vida. Arrepentíos, le dijo Pedro a la comunidad que estaba escuchando el mensaje. Hemos dicho hace algún momento que la palabra arrepentíos en ese texto significa romper con el presente. Pero tiene una cualidad. Versículo 37. Y al oír esto se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón. ¿Qué idea tiene la palabra compungirse de corazón en ese versículo 37? ¿Qué significa la palabra corazón? La palabra corazón en el contexto bíblico siempre tiene que ver, hermanos, con nuestra manera de pensar, con la conciencia, la autoconciencia que nosotros tenemos en cierto sentido. La palabra corazón en la Biblia principalmente se usó para la autoconciencia que la persona tiene de sí misma. Incluso en muchos versículos que nosotros vemos, la palabra entendimiento en realidad no tiene nada que ver con la palabra entendimiento desde la perspectiva que nosotros vemos, sino con la manera autoconsciente de poder nosotros tener un crecimiento en nuestra propia vida interior, y en la vida espiritual con Dios. Por lo tanto, arrepentíos, romper con el presente, es entender que tenemos un estilo de vida que no glorifica a Dios.
Es entender que tenemos gustos que no glorifican a Dios. Es entender que tenemos opiniones que no glorifican a Dios. Es entender que tenemos una manera de resolver los problemas que no glorifican a Dios. Es entender que la manera como administramos nuestra vida cuando vivimos sin Dios no glorifica a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que cuando nosotros hablamos de romper con el presente, tenemos que hacer un examen de conciencia porque el Evangelio está llegando a nuestro corazón y nuestro estilo de vida, todo lo que genera nuestra personalidad, no está glorificando a Dios en ese momento. Entonces, las palabras del cristianismo principal que nosotros tenemos que ver es la palabra arrepentirse. Porque la palabra arrepentirse en el contexto donde se usa en Hechos 2:38, la primera vez que la audiencia escuchó el mensaje de Jesucristo, que Jesús había resucitado, que era la promesa que Dios había cumplido para Abraham, que el pueblo de Israel podía ser salvo y que los gentiles que no conocían a Dios podían tener una relación. Entonces en ese momento, cuando Dios lo hizo Señor y Cristo, se dieron cuenta que su estilo de vida era contrario a Dios y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y dijo Pedro: arrepentíos. Romper con los principios y valores que nosotros tenemos cuando vivimos sin Dios. Tú tienes gustos personales que te pueden meter en problemas. Tú tienes ideas y pensamientos que son contrarios a Dios. Hoy en nuestros días vivimos en una sociedad hipersexuada. El TikTok, los videos en internet, páginas que dan accesorios, la defensa del género que se está haciendo ahorita, el feminismo, el machismo. Vivimos en una sociedad hipersexuada que lo único que vive es sobre el sentimiento de la piel. Podríamos decir hoy en nuestros días que tenemos una sociedad enfocada en el sentimiento de la piel, en la sensación, en el placer momentáneo, en lo que nos hace sentir realizados y proyectados. Y la gente se lo está comiendo. Y nuestras opiniones son seducidas por lo que queremos sentir. No es nuevo. No es nuevo esto. Pablo ya lo dijo en el capítulo 2 de Efesios, versículo 3, que nosotros vivíamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esto no es nuevo. Lo que la Escritura nos presenta no es nuevo. El ser humano cuando vive sin Dios así es. Por lo tanto, todo esto modifica nuestra vida y generamos principios, opiniones, maneras de resolver los problemas. Tenemos problemas en el matrimonio, los resolvemos de la manera más fácil. Tenemos problemas con un hijo, lo resolvemos de la manera más fácil. Tenemos problemas en el trabajo, lo resolvemos de la manera más fácil. Tenemos problemas con el sueño, lo resolvemos de la manera más fácil. Todo eso se genera a través de conceptos que nosotros tenemos. Y es precisamente lo que el cristianismo quiere interrumpir, tu estilo de vida. Es triste ver muchas situaciones donde los cristianos no han entendido el arrepentimiento. Porque posiblemente en el momento de enfrentarse con Él, con la palabra del Señor, no nos se dieron cuenta que teníamos que violentar, arrancar y quitar de nuestro pensamiento lo que éramos sin Dios. ¿Cuántas personas no han roto con su vida presente cuando escuchan el Evangelio? Por lo tanto, la palabra arrepentíos en Hechos 2:38, para que haya una conversión, tú tienes que darte cuenta que tienes que romper con los principios y valores que el mundo te ha dado para que puedas entonces tener una relación con Dios. Esa es la primera parte. Ya hablamos en la primera parte acerca de arrepentidos en Hechos 2:38, que tiene que ver con romper con el presente. Pero hay otro pasaje donde la palabra arrepentidos aparece, así igualita. Arrepentíos, arrepentíos. En Hechos 2:38 dice arrepentíos. En Mateo capítulo 4, versículo 17, el Señor Jesucristo dice que empieza desde ese momento a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice que recorría todas las regiones de aquella población y a partir de ahí empezó a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentíos en ese contexto, en Mateo capítulo 4, versículo 17, no significa lo mismo que en Hechos 2:38.
La palabra arrepentíos en Mateo capítulo 4, versículo 17, va a ser el tema central, hermanos, de todos los capítulos del 5, 6 y 7, que lo conocemos como el Sermón del Monte. El tema general del Sermón del Monte es el arrepentimiento. Pero la palabra arrepentimiento regularmente nosotros lo usamos de acuerdo a Hechos 2:38, donde nosotros hacemos un examen de conciencia y nos compungimos de corazón y decimos, creo que lo que hice estuvo mal. Eso es la idea de la palabra arrepentíos en Hechos 2:38, donde la persona va a cancelar su vida presente para alejarse de los valores y principios que antes tenía y permitir que Dios gobierne su vida. Entonces el concepto de la palabra arrepentimiento para nosotros en nuestra cultura general la usamos generalmente para indicar que estamos conscientes de no volver a repetir una acción que hemos hecho. Por eso decimos, me arrepiento. Y cuando no se cambia de conducta, la gente dice, es que no se ha arrepentido de su conducta, ¿se fija? Entonces la palabra arrepentimiento en nuestro contexto general, en nuestro contexto social, siempre implica un cambio de mente que implica un cambio de conducta. Y está bien, no tiene ningún problema. Pero también nos limita al no darnos cuenta que en diferentes secciones donde aparece puede añadir una cualidad más. Por eso, en Mateo capítulo 4, versículo 17, la palabra arrepentirse no significa cancelar la vida presente. En ese contexto, en Mateo capítulo 4, versículo 17, acuérdese, es el tema general del Sermón del Monte. Por lo tanto, en este contexto, viendo el Sermón del Monte, lo que el Señor Jesucristo está haciendo es que su audiencia que va a escuchar empiece a enmendarse. Sí, la palabra más correcta que podríamos traducir de acuerdo a Mateo capítulo 4, versículo 17 es enmendaos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero la palabra enmienda es una palabra que no es muy popular en nuestro lenguaje cuando hablamos. Hoy en nuestro léxico común no se usa la palabra enmendarse regularmente. Ahora entonces tenemos que entender la palabra enmendarse. La palabra enmendarse se usa cuando una persona se da cuenta que hay un error y se corrige. Por ejemplo, si una persona está haciendo un dibujo y ese dibujo no está reflejando la imagen que está transmitiendo, tiene que enmendarse para corregir la línea. Si una persona va conduciendo en un carril y se empieza a salir, tiene que enmendarse para meterse. Si una comida se está haciendo y se está posiblemente propensa a quemarse, la persona tiene que revisar y tiene que enmendar lo que está haciendo. La palabra enmendarse es quitar un error, quitar una equivocación, quitar algo que está evitando que nosotros hagamos las cosas de manera perfecta, de manera adecuada, de manera que proyecte lo que en realidad está planeado. Por eso usted va a encontrar en todo el Sermón del Monte, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Miren, la oración no es así. Cuando tengan ustedes una necesidad, entren a su aposento y díganlo en lo privado, no anden publicando. El Señor Jesucristo, todos los temas que va a presentar en el Sermón del Monte son para que sus seguidores se enmienden. Por lo tanto, la palabra enmendarse, la palabra arrepentíos, tiene que ver en Mateo capítulo 4, versículo 17, con iniciar a enmendarse en la vida presente, realizar un cambio en nuestro estilo de vida, tomando a Dios en cuenta. La palabra entonces arrepentíos en Mateo 4, 17, tiene que relacionarse con que nosotros, a partir de nuestro nacimiento espiritual, después de que fuimos bautizados para perdón de pecados y que el Espíritu Santo vino a nuestra vida, es el momento de iniciar a tener un cambio de personalidad. Y aquí es donde el 95% del cristianismo está fallando. El 95% del cristianismo en esta sociedad, en esta época presente, no está haciendo cambios en su vida personal. Seguimos con los viejos hábitos que teníamos antes de ser cristianos. Seguimos pensando como pensábamos cuando Dios no era parte de nuestra vida.
Tenemos los mismos gustos que nos gobiernan antes de que Cristo pagara por nosotros y nos diera una relación con el Padre. Esto es lo que está fracasando en el cristianismo. El mundo no tiene más poder del que tuvo en el primer siglo. Los gustos no tienen más poder sobre nosotros que aquel que nosotros les permitimos que tengan. Hemos fracasado al no estar enmendándonos. Tenemos antiguos vicios que nos siguen esclavizando cuando ya hemos sido liberados. Tenemos el mismo carácter agrio, iracundo, irreflexivo, perturbante que el que teníamos antes de ser cristianos. No nos estamos arrepintiendo, hermanos. No estamos haciendo algo para que nuestro estilo de vida glorifique a Dios. Por lo tanto, la palabra del cristianismo en esta mañana que estamos viendo, en palabras del cristianismo, es el arrepentimiento. Es lo fundamental. Tienes que arrepentirte, tienes que enmendarte, y para enmendarte tienes que hacer un cambio de mente para que haya un cambio de conducta. Necesitas examinar tu estilo de vida. ¿Qué prioridad tiene la palabra de Dios en tu crecimiento espiritual? ¿Cómo estás resolviendo los problemas con tus hijos? Cuando nosotros hablamos de la función del arrepentimiento, tenemos que darnos cuenta que es un cambio de vida. Ahora tienes que aprender a resolver los problemas, las circunstancias, las situaciones y todo lo que viene a tu vida de acuerdo a tu nuevo carácter. Tienes que formar un carácter en tu vida diaria para poder resolver los problemas. La iglesia no es para irte a reunir nada más. La reunión es para forjar un nuevo carácter. La Biblia, la lectura de la Biblia es para forjar nuevos principios, nuevos valores, nueva identidad, una nueva persona, una nueva criatura, un nuevo criterio, una nueva manera de resolver la vida. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? ¿Tienes problemas en el trabajo? ¿Tienes problemas en tu vida interior? ¿Cómo estás resolviendo? ¿Cómo estás creciendo? ¿Qué hábitos nuevos estás haciendo? Pero no solamente hábitos espirituales, sino tu carácter. ¿Eres una persona menos sentida con las cosas de la vida? ¿Eres una persona más consciente en tu economía, en tu casa, con tu familia? ¿Eres una nueva persona que está forjando un carácter? ¿Estás trabajando todos los días por dejar de ser decidioso? ¿Estás trabajando por todos los días para que no te gobierne otra vez el problema? Eso es el cristianismo. Esta es la primera palabra de palabras del cristianismo. El arrepentimiento en Mateo capítulo 4, versículo 17, es enmendar nuestros errores. Permitir que Dios forme un carácter espiritual en nuestra vida. ¿Lo está haciendo Dios? ¿Lo está haciendo Dios? ¿Lo está haciendo Dios? Muchas personas confunden el arrepentíos con el remordimiento. Cuando una persona ha hecho una cosa mala y luego se entristece, piensan que eso es el arrepentimiento. No, eso es sensibilidad. Eso es ser consciente de lo que hemos hecho. Cuando alguna persona ha tenido un fracaso en su vida y luego observa ese fracaso, piensa que tiene un problema serio y entonces se pone triste o llora. Pero eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento tiene dos áreas. La primera es que nos damos cuenta a través del mensaje del Evangelio que nuestra vida no es como Dios quiere. Que nosotros, nuestra conciencia y el carácter que tenemos no es como el Señor quiere. Y la segunda parte de arrepentidos o de arrepentirse es que iniciamos un nuevo proceso. Es como cuando una persona va y se checa al doctor y le dicen que trae la presión alta, los triglicéridos y el colesterol. Y entonces el doctor le hace un examen y le dice, usted necesita hacer una rutina nueva de su estilo de vida. Ese fue el día donde el doctor enfrentó a esa persona y le dijo, el estilo de vida presente no va a funcionar para solucionar su problema. Usted tiene que hacer una nueva rutina. Y entonces esa persona, sin ganas, al siguiente día,
se levanta, se pone unos tenis, se va a caminar y empieza a partir de ese día a consumir más fruta y verdura para que le ayuden a regular su presión, el ejercicio, para que las frutas y las verduras le ayuden a regular su colesterol y para que la caminada le ayude también a regular los triglicéridos. ¿Qué tuvo que hacer esa persona para tomar una nueva rutina? Ser confrontado de que su estilo de vida no resolvía un problema que tiene. El arrepentimiento o arrepentíos en Mateo capítulo 4, versículo 17, habla de iniciar una nueva rutina. Arrepentíos en Hechos 2:38 habla en primer lugar de ser confrontado y tener un examen de conciencia con el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, para tener una nueva rutina en nuestro diario vivir para resolver nuestro carácter? ¿Qué estamos haciendo para que nosotros y cada uno de nosotros pueda resolver esos problemas sentimentales que tenemos? ¿Qué estamos haciendo simplemente para generar una comunicación donde Dios sea parte de nuestra vida? Porque va a llegar en el momento donde alguien en el trabajo te va a pedir que mientas. Vas a mentir. Va a llegar en el trabajo alguien que te pida que hagas un fraude. Vas a hacer fraude. Va a llegar en el momento donde tu vecino te va a provocar a que pelees, a que tengan un problema, un enfrentamiento carnal. Lo vas a ceder. Va a llegar un momento donde la desesperación va a venir a tu vida porque tu vida no es como tú quisiste. Porque no tienes una relación con una persona como tú hubieses querido. ¿Cómo se aplica entonces el arrepentimiento presente a partir del arrepentimiento pasado? Se aplica en hacer una nueva rutina en nuestra vida. En formar y forjar todos los días un carácter que glorifique a Dios. Pero sobre todo, que nos haga mejores personas ante Él. El cristianismo se trata de forjar un carácter, no de ir a la iglesia. El cristianismo se trata de hacer cambios permanentes y voluntarios en nuestra vida y no de cantar una alabanza en la congregación. No confundamos el medio por el fin. La reunión es un medio, cantar es un medio, pero no son el fin. No fuimos llamados del pecado para solamente venir y reunirnos los domingos, los miércoles o cualquier día de reunión para tener algo que hacer. Fuimos llamados del pecado para hacer luz en medio de nuestra comunidad, para tener mejores conceptos, para ser mejores esposos, esposas, hijos, abuelos, lo que sea. Eso se trata de hacer enmiendas. ¿Qué rutina diaria estás haciendo para cambiar tus malos hábitos? Haz un examen de conciencia. En una hoja escríbelos y date cuenta que esta palabra del cristianismo es muy fundamental. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos.